Muy buenos días a todos. Si nos estáis viendo desde el otro lado del Atlántico, buenas tardes. Si estáis en el uso horario español, bienvenidos a esta sesión, Nuevos retos globales a la seguridad en el siglo XXI. Yo soy Santiago Rubín de Celis, soy coordinador del máster en estudios avanzados en terrorismo de UNIR y docente en algunas titulaciones del área de ciencias de la seguridad, y quiero presentaros a los dos compañeros que van a estar en esta sesión conmigo esta tarde, que son el doctor Alfredo Rodríguez Gómez y la doctora Ángela Casals Fernández. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a intentar abarcar un campo de estudio muy amplio, los cambios en la seguridad y los nuevos riesgos y amenazas posibles en este ámbito, en el cambio del 20 al 21, y sé que es un tema al que podríamos dedicar varias sesiones como estas. Vamos a afrontarlo de la siguiente forma. Vamos a establecer un diálogo, yo me voy a encargar de una serie de cuestiones, una serie de temáticas relacionadas con gran incidencia en la primera parte, y después introduciremos algunas preguntas que ya nos habéis hecho anticipadamente o algunas preguntas que podáis hacer a lo largo de la sesión. Me gustaría simplemente introducirlo generalizando cómo una serie de autores, Ulrich Beck, Ignatieff, Giddens, Jeffrey Alexander, etcétera, en el cambio del 20 al 21 introdujeron la noción de riesgo global y la sociedad de riesgo global, pensando en una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los estados encontraban mayor dificultad para poder afrontar una serie de problemáticas, unos riesgos y amenazas difícilmente minimizables desde lo micro, desde una respuesta nacional, estrictamente nacional, y la asunción de una agenda global de riesgos, de problemáticas, de conflictos asociados con algunos cambios producto de la globalización, entre otros factores, y que ya no respondían a conflictos específicos en determinadas zonas geográficas, sino se imponían de una forma global, de ahí la noción en el planeta entero, en las sociedades del planeta. El primer reto que yo querría lanzar hoy en esta sesión, Alfredo, es que nos desgloses un poco el concepto de los conflictos híbridos. Bueno, gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por estar en este foro en el que vamos a debatir nosotros e incluso con ustedes, ¿no? La cuestión del conflicto híbrido es un tema relativamente complejo. De hecho, haciendo un poquito de historia antes de entrar en profundidad, decir que ya en la Guerra Fría lo sabía, en la vieja Guerra Fría lo sabía. Lo que pasa es que el concepto se introdujo un poquito después, ¿no? De hecho, tras el 11S, el sempiterno 11S, lamentable 11S, el Pentágono tenía dos serios debates, uno sobre si hacer frente a las insurgencias y otro si hacer frente a una posible guerra convencional con China. Y algún estudioso del tema, por ejemplo, Hoffman, en un artículo apasionante que se llama Guerras híbridas, el concepto que murió de éxito, explicaba que el futuro no se iba a presentar como una dicotomía, como dos modelos opuestos y puros, sino que tendría una naturaleza de carácter híbrido. Es decir, que los ejércitos enemigos o los insurgentes enemigos se emplearían en estrategias asimétricas, allí donde pudieran hacerlo de una forma, entrarían de una forma más o menos convencional, y en donde no pudieran, pues entrarían en otros espacios, ¿no? De manera que bajo el nombre de guerras híbridas, de conflictos híbridos, de estrategias híbridas, tenemos un montón de conceptos, todos mezclados, pero que nos dan una idea, solo la palabra nos da una idea, por no acaparar el tiempo, de una lucha, un combate entre fuerzas convencionales y medios irregulares, ¿no? Por ejemplo, la insurgencia, por ejemplo, el terrorismo, por ejemplo, la guerra energética o por los recursos naturales, la migración, incluso la migración, ¿no? Y desde luego con medios mucho más sofisticados como pueden ser los bulos, esto que ahora nos ha dado por llamar fake news, pero que en español tiene un nombre muy concreto, ¿no? Las operaciones de influencia, las operaciones de diplomacia, China es un gran actor en este sentido, las guerras incluso jurídicas o la intervención en elecciones extranjeras o el ciberespacio.
Así que incluso ya aparece este concepto en los conceptos estratégicos de la OTAN, ¿no? Como desde el año 2014, en el que ya se definió como conflicto híbrido la invasión de Rusia sobre Ucrania, sobre Crimea. A partir de ese momento uno se da una idea de cómo es este espacio en el que podíamos decir que las leyes de la guerra ya no son los convenios de Ginebra y La Haya, sino que van mucho más allá y se tienen que dirimir de otras formas. Insisto, por no extenderme mucho, luego si quieres me extiendo un poquito más. Sí, entraremos en cuestiones específicas. Por centrarnos en tu ámbito, Ángela, el derecho penal, con estas nuevas figuras, estas nuevas amenazas, hemos hablado de fake news, de desinformación, hemos hablado de migraciones, algunas formas, incluso esta competencia jurídica. ¿Cómo puede enfrentar la legislación penal internacional estas figuras tan difícilmente acotables? ¿Cómo se enfrenta o cómo genera respuestas penales a esta gran diversidad de amenazas tan heterogéneas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Santiago, por tu pregunta y buenas tardes a todos los presentes. Pues siguiendo al tema relacionado, ese gran avance social, comunicativo que se inició especialmente en los 80, produciendo una gran cantidad de amenazas híbridas orientadas siempre a desestabilizar nuestra forma de vida, ha provocado que se hagan muchos tipos de operaciones en ciberespionaje, con obtención de informaciones contra gobiernos, ataques a cadenas de suministros, operaciones de influencia. Y la pregunta continua siempre es los delitos, las campañas de desinformación. Son delitos dependiendo del tipo de comportamiento, porque en el derecho penal nos centramos en los ataques a los bienes jurídicos protegidos y simplemente hacer comentarios falsos en redes no implica que sean delictivos. Máxime cuando existe en el derecho e indudablemente la libertad de expresión, ¿no? Y esto puede provocar que algunos tipos de fake news tengamos que ver el tipo de mensaje que estamos recibiendo. Podría constituir delitos de odio recogidos en el 510 del Código Penal, o en caso de que una fake news contenga mensajes de alarma, atentados terroristas o catástrofes que implican situaciones de peligro para la sociedad o hacen necesario el auxilio y la actividad de los servicios de emergencia, provocaría un delito de desórdenes públicos que se recoge en el 561 o dependiendo el 562 del Código Penal. En cambio, si estuviese relacionado pues, con mercados bursátiles para alterar pues, la cotización, desde el punto de vista de los mercados y los consumidores, deberíamos irnos a un delito que se encuentra recogido en el artículo 284, que castiga a quien por sí, de manera directa o indirecta, a través de medios de comunicación o por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías o la comunicación, difunda noticias o rumores que transmiten señales falsas o engañosas sobre personas o empresas. Y esto, indudablemente, como veis, está diseminado en el Código Penal. Cuando hablamos de mercados bursátiles o alteraciones de la cotización, claro, aquí lo que está dando lugar es una desestabilización de la bolsa de un país. Si se refiere, en cambio, a lo que muy habitualmente encontramos en el mundo tecnológico de la venta de productos sobre propiedades curativas falsas, es una estafa, ¿no? Pero en general, lo que es la fake news o noticias falsas que tenemos en las páginas de Internet y las redes sociales pueden generar mucha confusión, incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos, pero no son en sí un delito concreto. No podemos decir que tengamos en nuestro Código Penal un delito de fake news. Tenemos que derivarlo a los tipos penales que tenemos actualmente y en función de lo que se refiera a esa noticia, ese contenido, veremos el bien jurídico protegido que se está dañando y de esta manera calificaríamos. Eso es la primera parte de tu pregunta respecto a las fake news. Si pensamos en la desinformación, esto no es algo nuevo. Es decir, ha acompañado, por ejemplo, a las estrategias de propaganda de las guerras modernas, desde muy llamativo en la guerra de los Boers en adelante, pero sobre todo tenemos este ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que el dominio fue gigantesco. Entonces, esto no es algo nuevo, estrictamente nuevo. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a los conflictos bélicos tradicionales, Alfredo? ¿Qué crees que se ha modificado? Bueno, lo que ha cambiado y lo que se ha modificado es que hoy esa posibilidad de propaganda, es decir, de atacar a las mentes del enemigo y hacerles venirse a tu terreno porque es mucho más atractivo, tienen un vehículo inmediato que se llama Internet y todo lo que ello conlleva, ¿no? Hoy redes sociales, mañana serán lo que sea y se llamarán como sean, ¿no? Pero efectivamente vienen de antiguo. Hay un libro que yo recomiendo a quien le guste
esto que se llama La historia de la propaganda de Alejandro Pizarroso, que fue profesor mío en un máster de la Complutense y que estudiábamos su libro precisamente, y que es un tema apasionante, que nos hace un gran relato de cómo ha ido la propaganda a lo largo de los siglos. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos un vehículo de inmediatez y unas generaciones que son inmediatas, y por lo tanto lo que cambia es que hoy entramos, si me permitís que introduzca un nuevo concepto dentro de las guerras híbridas, entraríamos en el concepto de guerras meméticas, es decir, la guerra de los memes, en los que ya no consiste la propaganda en decir qué bueno soy, como decían antes, como lanzaban panfletos a las trincheras para decirte vente conmigo, o los altavoces a las trincheras enemigas para decir vente conmigo que te vamos a dar cama, estás ahí haciendo guardia toda la noche, te podemos atacar y te podemos matar, sin embargo yo aquí te voy a dar comida, asiento a la lumbre, etcétera, etcétera. Hoy no se trata de eso. No se trata de decir qué bueno soy, se trata de decir qué malo eres tú, pase lo que pase. Esto se da en la política, en la economía, en la guerra, evidentemente, y es lo que ahora se conoce con ese concepto, guerras meméticas, es decir, guerras a través de chistes, de memes, de caricaturización del enemigo, hasta ridiculizarlo de tal forma que el propio enemigo se vea absorto en ese concepto de insultos, e incluso sus partidarios se lo crean. Pues mira, no es tan bueno como parecía. Eso lo empezó a utilizar Rusia con 3 o 4 exponentes muy claros en España, por ejemplo, y chafar al enemigo con esa desinformación, esa ridiculización y caricaturización del enemigo en unos tiempos en que eso hoy se hace viral, incluso con la pregunta, oye, ¿algún tema viral? Solo con eso ya se hace viral cualquier concepto de este tipo. Y Ángela, ¿cuáles pueden ser los problemas de jurisdicción, de competencias, de cómo poder generar un protocolo de actuación, de persecución de estos delitos? Porque también encontramos esta dificultad cuando los enfocamos desde un ámbito internacional, no ya desde el Código Penal nacional de cada uno de los países. Pues realmente, Santiago, tenemos una gravísima problemática a nivel internacional de sanción penal en esta persecución internacional de los ataques, que constituye una nueva forma de combatir, una manera que para nosotros es dificultosa y que no tenemos plenamente resuelto. Porque ¿cómo sancionamos este ataque de denegación de servicio, de unos daños informáticos, de un ciberespionaje, de un tipo de hackeo a la administración pública? Porque nos encontramos con problemas en el efecto tanto de jurisdicción, de competencia y de persecución. ¿Qué ocurre? Que el ciberespacio es un lugar de comunicación transnacional, con jurisdicciones en muchos países, con problemas de competencia y de soberanía de estados, porque además se trata de una situación donde nos topamos con países en los que no hay colaboración. Cuando se está en guerra, muchas veces no tenemos la propia colaboración. No hay convenios de extradición, no hay colaboraciones en la investigación, no inician procesos penales contra el autor inmediato que ha cometido el delito, porque es el propio Estado muchas veces quien está detrás. Y como el ciberespacio carece de fronteras, puedo cometer el delito en España o fuera de España y hay que determinar dónde se comete el delito, dónde se producen los resultados o consecuencias para ver qué norma penal es la aplicable y dónde tendríamos que juzgar. Entonces, lo primero que hablamos, indudablemente, es el Convenio de Budapest, que en el artículo 22 establece el principio de territorialidad, donde cada Estado establece las normas para perseguir el delito. Se tiene en cuenta este principio con la competencia del Estado, cuando la infracción se comete allí, pero tenemos varias soluciones que son muchas posibilidades. Ninguna resuelve el problema al 100% y, de hecho, algunas son más problemáticas que otras a la hora de resolver. ¿Cuál es la primera de todas? Justicia universal, que decimos. ¿Dónde lo tenemos nosotros? En el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? Que esto solamente nos está hablando de los crímenes más graves, es decir, genocidio, lesa humanidad, crímenes de primer orden internacional. Entonces, se aboga mucho por la justicia universal, pero se refiere a los delitos más importantes. Es cierto que hay algunos autores, como siempre en la doctrina hay diferencias, que incluye que podría entenderse algunos delitos menores, ¿no?
Y en esto ahí, pues reitero, la doctrina está dividida y sí que hablamos, ya se empieza a poner en valor que se podrían aprovechar las competencias de la Corte Penal Internacional y atribuirles el conocimiento de los casos más graves en materia de ciberdelincuencia, como por ejemplo pues la protección penal a gran escala de la propiedad intelectual, la lucha contra las redes de pornografía infantil o incluso fraudes económicos internacionales cometidos a través de la red. Otro de los criterios, la territorialidad, como hablábamos antes, a través de la teoría de la acción y del resultado. También está la teoría de la ubicuación, que es la más seguida en España por nuestros tribunales. Tenemos un acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda en 2005 que nos decía de manera literal que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo y, por lo tanto, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio el competente para la instrucción de la causa. Y por último tendríamos también el criterio de eficacia, que esta es la inhibición del juez español al competente del país donde se encuentre el ciberdelincuente. Este principio se fundamenta con el objeto de que la investigación sea mucho más ágil y se traslada la competencia al órgano del lugar en el que la investigación policial pueda tener mayor éxito. Por esto, esta atribución de la competencia debe producirse en los momentos iniciales del proceso. Es decir, si la investigación policial ya hubiera finalizado, no se puede producir la inhibición fundamentando en el principio de eficacia, ¿no? Y esto ya lo ha declarado el propio Tribunal Supremo en una serie de sentencias que tenemos de 2022. En España, el procedimiento interno para acudir, el ejemplo de ello, al Eurojust, en caso de posible conflicto de jurisdicción con otro Estado, lo tenemos previsto en la Ley 16/2015, de 7 de julio, y en cuanto a los criterios, habla de residencia habitual y nacionalidad del investigado, el lugar donde se comete la mayor parte del delito o sustancial jurisdicción conforme a lo que se ha obtenido en la prueba. También tendríamos que tener en cuenta el interés de la víctima, el lugar donde se encuentra el efecto del delito, la fase procesal en la que se encuentra el procedimiento, la tipificación y la pena prevista en cada estado. Por lo tanto, Santiago, conflicto indudable, problemática asegurada. No tenemos una normativa fácil y las partes de competencia, de jurisdicción, competencia y persecución son un verdadero caos. La tecnología avanza y los problemas en las normativas, como vemos, no están resueltos. Creamos todo expreso según lo que nos encontremos en la actuación delictual. Muchísimas gracias. Leyendo este fin de semana el informe de Europol del año pasado, de 2022, me llamó la atención cómo una de las conclusiones señalaba la concomitancia de diferentes amenazas que hasta ahora concebíamos como distintas o, desde luego, con un origen distinto, en torno a modus operandi y a herramientas comunes. Hablaba, por ejemplo, de nuevos radicalismos, tanto de extrema derecha como extrema izquierda. Hablaba de movimientos insurgentes, de movimientos antisistema, utilizando herramientas de captación, herramientas de difusión y un entorno informático, por ejemplo, muy cercano al radicalismo islamista, al radicalismo yihadista. Y esto todavía lo hace más difícil, porque entiendo que, en cierta manera, Alfredo, el concepto de híbrido, la noción de híbrido, también tiene que ver con cómo diferentes fenómenos delictivos que no estaban relacionados a veces alcanzan cierta simbiosis o al menos cierta mezcla. Pienso, por ejemplo, el terrorismo y el crimen organizado, pero ahora con estos nuevos extremismos. Bueno, evidentemente el término híbrido indica dos cosas bajo mi punto de vista. La primera es que nadie es capaz de definirlo. Esa hibridez hace que sea tan compleja que en qué consiste, de ahí que se diga que es un término que ha muerto de éxito, porque es extremadamente complejo, ¿no? Y desde luego es una implicación de una serie de actividades irregulares. De hecho, se considera que estos delitos, que estos actos de guerra híbrida o de conflictos híbridos, en mi campo lo llamamos guerra híbrida, pero los conflictos en general son híbridos, o sea, son conflictos no híbridos, no solo híbridos en la guerra, sino en todas partes. Decía que se mueven en esa zona, en ese espacio gris en el que está la paz y la guerra y se está tocando, es decir, en un límite de paz y guerra bastante espeso. Uno no sabe en qué camino de ellos. Y en ese sentido, pues, la guerra tiene leyes, pero la guerra tal y como la conocíamos hasta ahora, ¿no?
si a partir de ese momento, y además en el entorno de lo fuera de la ley estaba todo aquello que era irregular, todo aquel que era un combatiente no identificado, que no seguía las reglas de la guerra, perdón, insisto, la guerra tiene leyes, aunque parezca un contrasentido, todo aquello que no lo era estaba fuera de esas leyes de la guerra y por lo tanto se le podía condenar por otra serie de cuestiones que son más vuestras más de Ángela que mías, ¿no? Pero el otro lado, ¿cómo condenamos, lo decía Ángela hace un momentito, la desinformación, los bulos? ¿Qué tipo de delito es? No lo sé, ¿no? ¿Cómo condenamos las operaciones de influencia? Las operaciones de influencia también están dentro de los conflictos híbridos. China, en esas labores de influencia que despliega cada vez más y con más éxito a lo largo del mundo, con esa diáspora china que tenemos incluso en los barrios y los pueblos más pequeños de España, no son ningún delito y, sin embargo, son operaciones que están dentro de esa parte híbrida de guerra y paz, ¿no? Diplomacia, guerras jurídicas, intervención, bueno, supongo que la intervención en naciones extranjeras de una forma es un tipo de injerencia en otro país y, por lo tanto, sí está penada, ¿no? Los ciberataques también están penados, pero ¿contra quién? Quiero decir, ¿a quién? Si desde una casa camuflada de San Petersburgo, que incluso podríamos decir hasta la dirección del lugar, se lanza un ataque de negación de servicio al SEPE español, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso haya sido así, pero por ejemplo, ¿no? Podría ser. De hecho, hubo un ataque al SEPE español, algunos analistas dicen que venía de por allí. ¿Cómo se demuestra que viene de por ahí? Es decir, la dificultad de demostrar quién es el que ha cometido ese ilícito penal, aunque lo esté, aunque lo sea de verdad, pero es francamente difícil, ¿no? E insisto, las guerras, los conflictos híbridos, en concreto en mi área, las guerras híbridas se circunscriben al ámbito de la zona gris entre lo bueno y lo malo, la guerra y la paz, y es muy difícil de concretar. Hay hechos muy claros. Los genocidios están condenados, ese tipo de acciones están condenadas, los ataques, las injerencias en la vida y milagros de un Estado extranjero son tipificados como agresión. La resolución de la Asamblea General, la 34 de Naciones Unidas, establece 8 casos en los que se define como agresión. Rusia, por ejemplo, lo cumplió, el 8º caso lo cumplió en Ucrania, los otros 7 casos los está cumpliendo en este momento en Ucrania también, y eso sí está penado y perseguido, ¿no? Pero hay otros hechos que no son muy difíciles porque el criterio es amplio y no hay una legislación, iba a decir adecuada, no lo sé si hay legislación adecuada o no. Supongo que es enormemente difícil legislar contra ese tipo de guerras, insisto, en zona gris. Esa matización primera que has hecho de híbrido, esa indefinición, esa capacidad, esa reticencia a que califiquemos, a que definamos el concepto, le pasa un poco también en el cambio de siglo al terrorismo, que antes diferenciábamos muy claro entre un terrorismo coyuntural o estructural, por ejemplo, como forma extrema para conseguir unos objetivos políticos, la independencia de ciertas naciones respecto a las metrópolis que las dominaban en la segunda oleada, o de repente el terrorismo subrogado, subcontratado para conseguir otros fines, y ahora volvemos a encontrar determinadas mezclas o determinados usos o prácticas de organizaciones terroristas que tienen más que ver, por ejemplo, con el crimen organizado. Pienso en secuestros express como forma de financiación, pienso en trata de seres humanos y movilización de personas, pienso desestabilización de ciertas zonas con intereses subrogados, estados que pagan por generar ese caos, desde luego tráfico de estupefacientes, narcotráfico, etcétera, etcétera. Es difícil, precisamente ese carácter híbrido es una mezcla, una simbiosis hacia fenómenos que antes veíamos como muy separados o al menos nos era fácil identificar cada uno en su puesto y que ahora se mezclan. Por ejemplo, los flujos migratorios, Ángela, la trata de personas, se han incorporado en una diferente, no sé cómo referirlo, tipificación de delitos o usos diferentes.
por diferentes organizaciones que han generado un panorama absolutamente nuevo también en este siglo XXI. Totalmente, que lo que estabas diciendo, cada vez es más difícil hacer la distinción con guerra híbrida, ciberterrorismo y todas las situaciones unidas. Sí que quería hacer una puntualización con lo que había dicho Alfredo, porque me parece verdaderamente interesante con la parte de la prueba pericial, tanto digital, tecnológica, el llegar a conocer de dónde surge toda la situación, que muchas veces la propia pericia es tan dificultosa que no se llega a encontrar el origen. Y entonces empezamos a tener verdaderos problemas en lo que parte pericial para conocer de todo el enlace que se está dando y de qué manera, porque es que los propios peritos tienen que estar avanzados en plenamente conocimientos tecnológicos para todas las estratagemas que se hacen. O sea, hoy en día es verdaderamente complicado. Me uno además a lo que has dicho, que es verdaderamente difícil, y aunque hay peritos que indudablemente están muy avanzados tecnológicamente, hay cosas que verdaderamente son muy difíciles de llegar a contrastar. Y respecto a tu pregunta, que como lo que estaba diciendo, es indudablemente cada vez se acercan tanto estos conceptos que a veces es difícil diferenciarlos. Sin lugar a dudas, tanto si es guerra híbrida, si es ciberterrorismo, lo que están buscando es desestabilizar un país, y la diferenciación siempre va con el bien jurídico protegido en lo que es el ámbito penal, indudable. Las organizaciones o grupos terroristas, la finalidad buscan ese cambio ideológico a través de esas acciones que provoquen pánico, que generen terror en las sociedades, realizan tareas de captación, de adoctrinamiento para tener células muchas veces durmientes, incluso en los diferentes estados, pendientes de atentar luego en el mundo físico en un país, ¿no? Y como forma de desestabilización, las dos partes, tanto guerra híbrida y ciberterrorismo, están unidas, porque eso es lo que están continuamente buscando, y incluso necesitan esa capacidad financiera, y hay verdaderas organizaciones criminales destinadas, donde incluido tratan la trata de seres humanos, ¿no? Los límites que tenemos entre ciberdelincuencia, ciberespionaje, guerra cibernética, ciberterrorismo son cada vez más borrosos, y los ciberdelitos pueden afectar a individuos, a entidades públicas, a entidades privadas, adoptan múltiples formas, y no podemos catalogar con plena claridad si se trata de un ataque armado con una finalidad de conquistar un territorio o simplemente un ataque con finalidad terrorista de desestabilizar un país por ideología política. Respecto a, por ejemplo, el artículo 318 bis, que sanciona al que intencionadamente ayuda a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en un territorio o transitar a través del mismo, que vulnera la legislación sobre entrada o tránsito, que lo tenemos ya recogido, por ejemplo, con comportamientos que aparecen. Y luego, respecto a la trata, nos tenemos que ir al artículo 177 bis del Código Penal, que en lo que nos dice de la trata es emplear violencia, intimidación o engaño, o abusar de una situación de superioridad o de necesidad, de vulnerabilidad de la víctima, nacional o extranjera, pues para captar o trasladar a una persona con la finalidad desde la imposición de trabajo, explotación sexual, que se incluye la pornografía, la explotación para realizar actividades delictivas, incluso la extracción de órganos corporales, la celebración de matrimonios forzados. Es decir, es un amplio espectro. La trata, ya sabemos, la esclavitud del siglo XXI es el mal continuo que va unido a una lacra que es de la humanidad, no es de ahora solo, y que añade y se une a situaciones del ámbito terrorista, y muchas veces ciber, porque las captaciones empiezan a venir desde el mundo tecnológico, en las TIC, a través de redes sociales, a través de foros, a través de chat, donde buscan ese tipo de actuación con engaños, y luego ya unido a la intimidación, la violencia de esa captación, que consiguen luego realizar todo tipo de explotaciones, ¿no? Estamos en semanas, ¿no?, que se habla mucho de la explotación sexual y lo que implica, ¿no? Pues pensad que toda persona que esté dentro de la explotación sexual sufre continuamente no solamente intimidaciones, engaños, violaciones, está bajo ese amparo también unido de las agresiones sexuales. Y el epicentro es la vulnerabilidad de esas personas, ¿no? Que no tienen otra alternativa real o aceptable que someterse a ese abuso, a esa dominación. Por otro lado, cuando hablamos de ciberterrorismo, todos somos conscientes de que en el ciberespacio, a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales es una
arma muy potente y está utilizándose mucho en el Estado Islámico y también organizaciones terroristas de otros países que nutren esa parte tecnológica para hacer propaganda de sus actos, reclutar, ofrecer guías para cometer actos terroristas, servirse incluso de la dark web para conseguir financiación del terrorismo, blanquear dinero procedente de otras actuaciones ilícitas como ventas de armas, tráfico de drogas, como comentabas tú antes, Santiago, sufragar actividades de todo tipo terroristas, ¿no? La difusión de los mensajes terroristas en el ciberespacio carece también que crece de una manera muy fuerte, muy vertiginosa, tiene la búsqueda continua del Código Penal de evitar ese efecto criminógeno que está propiciando y nosotros en el Código Penal debemos decir que tenemos una legislación muy completa. Nuestro delitos de terrorismo y todo el paquete delictivo que tenemos es muy amplio, ¿no? Tanto el adoctrinamiento activo como pasivo en el ciberespacio están calificados como comportamientos delictivos, incluido también en el ámbito internacional. Es decir, tanto quien lleva a cabo actuaciones para atraer el delito a un tercero, de adoctrinamiento o adiestramiento, pero también el que lo recibe, ¿no? La normativa internacional, que tenemos una resolución de las Naciones Unidas, en el ámbito también de la Unión Europea, varias directivas de lucha contra el terrorismo, ha provocado también la inclusión de todas estas conductas y en España, por ejemplo, a través del artículo 577, en el punto 2, castiga como penas muy graves, de prisión de 5 a 10 años, incluido la multa, la forma de colaboración con grupos u organizaciones terroristas. Incluso en España hemos llegado al punto de castigar el autoadoctrinamiento y el autoadiestramiento como vehículos de radicalización, que esto en los ya penal puro estaríamos hablando de actos preparatorios convertidos en delitos, que es indudablemente una manera de contención de estos efectos del mundo terrorista. Lo que es, sin lugar a dudas, la tecnología es el gran arma para estos tipos de ataques, que vemos que a través de muchos medios y en apariencia solamente inician con una difusión de las maldades de ese mundo europeo que trata mal al musulmán, empiezan luego poco a poco a adoctrinar y terminan radicalizando, ¿no? Y captan de una manera muy sigilosa. Por eso nuestro Código Penal ha hecho ese tipo de actuación y ha dejado que el acto preparatorio se convierta en delito, ¿no? La falta de cobertura muchas veces en los instrumentos internacionales y la amplitud que tenemos de tipos de conducta ha provocado pues mucho debate también, por otro lado, a la vulneración de derechos fundamentales, porque cuando estamos hablando de informarte, cuidado, porque estamos tocando libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la información. Así que está muy bien tenerlo recogido en el ámbito delictivo, pero hay que tener una clara distinción con esos derechos fundamentales que no pueden ser tampoco vulnerados. Os lo digo porque también continuamente se está hablando de si el autoadoctrinamiento es parte de una información. Si alguien quiere entrar en ese tipo de red y tener información de qué ocurre allí, pues el mero hecho de esa información de lo que ocurre allí y que entre una persona de manera continua estaría propiciando que se está autoadoctrinando y a lo mejor autoadiestrando, y nuestro Código Penal lo deja muy claro, eso sea un delito. Así que hay que también tener referencia a lo que es eso de la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho de información. Sí, de cara a la prevención, la idea de que la radicalización violenta es en sí ya un delito de terrorismo, aunque no se haya cometido ese delito. Es decir, en el momento previo, en la planificación, en la recogida de información, etcétera, etcétera. Me es muy útil esta referencia que has hecho, Ángela, a Internet como el espacio, el lugar no tangible a partir del cual, la herramienta a partir del cual generar a menudo conflicto, y se me ocurren dos cuestiones, dos ejemplos totalmente distintos o parcialmente distintos. Por un lado, hemos visto estados interesados en medrar en las elecciones de otros estados, como ha señalado Alfredo, para generar estados de opinión, para generar apoyo a determinados partidos en vez de otros, interesados en que gane un líder u otro, con un intento claro de desestabilizar principios democráticos. Pero tenemos la otra moneda. Hemos visto también, dentro de un propio país, es decir, no amenazado por otros, hemos visto el uso de Internet, por ejemplo, para ocupar determinados edificios emblemáticos de la democracia occidental
como forma de protesta ante lo que se entiende como un poder ilegítimo o de repente simplemente no aceptar una derrota electoral. Y esto nos plantea con limitaciones muy grandes, porque efectivamente nos encontramos ante, por un lado, el derecho de los ciudadanos a protestar, a manifestarse, a declarar que no están de acuerdo con determinadas cosas, pero por otro lado parece que abre la puerta a comportamientos que son, desde luego, proselitistas seguro, pero incluso interesados en generar este conflicto o alimentar este conflicto y ampliamente unidos a estos nuevos extremismos surgidos. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Bueno, pues que efectivamente hay que tener en cuenta ambos factores como un riesgo más, ¿no? La no aceptación de las normas democráticas, que en el fondo es lo que has comentado en segundo lugar, no aceptar la pérdida. Acabo de ver un reportaje hace 2 o 3 días de cómo alguien que se veía alcalde manda a los que no le han votado a un sitio muy raro del mundo, ¿no? Dice, a ver, en fin, la democracia tiene estas cosas, ¿no? Unos te votan, otros no, y gana el que tiene más votos, ¿no? Eso es la democracia, y si no te gusta, no deberías haberte presentado porque podías perder, ¿no? Putin aprendió muy bien que si no se presentaba a las elecciones podía perderlas y dijo, yo no perderé ninguna, y efectivamente el tipo lo ha cumplido. Así que una es la aceptación del juego democrático. No es que la democracia sea el paradigma del modelo universal de vida más maravilloso del mundo, es el que tenemos y es el menos malo de todos, como decía aquel, ¿no? No hay otro modelo, al menos desde el punto de vista occidental, que sea mejor que una verdadera democracia, y con un buen modelo de gobernanza ya es el sumum, ¿no? Así que la aceptación del juego democrático es fundamental. Unos ganan, otros pierden, y esto es como un partido de fútbol, pero en la vida real, ¿no? No en el universo ese tan peculiar del fútbol. Lo otro es el gamberrismo. Yo a ese país del que has hablado, que no has mencionado, pero que yo sí lo voy a hacer, que es Rusia sobre todo, sigue la táctica del divide y vencerás. Es decir, cuanto más fastidie a Occidente, mi eterno enemigo, mucho más consigo que, bueno, primero que haya alguna posición disidente y por lo tanto más proclive a mi forma de pensar, y sobre todo a crear el caos en ese espacio. Lo hizo en Francia, lo hizo en España con Cataluña, lo hizo con las elecciones en las que Donald Trump y Hillary Clinton se enfrentaban el uno a la otra o la otra al uno, y metió su cuñita para entorpecer esas elecciones. Es decir, es la vieja táctica de una guerra híbrida en este caso, ¿no? que insisto, es vieja, aunque el nombre sea nuevo. Divide y vencerás. Cuanto más daño hagas al enemigo y más se divida, menos opinión hay de forma unánime, y por lo tanto más daño le hago a ese modelo occidental, que por otro lado, hablando de Rusia, considero que es un modelo perdido, carente de valores, que ha dejado de creer en aquello que hay de verdad que creer, porque él dice que hay que creer en eso y por lo tanto es eso en lo que hay que creer, y lo que hacemos los occidentales no le gusta y lo que pretende es destrozar. Sería feliz si la Unión Europea no existiese, evidentemente sería feliz si la Alianza Atlántica no existiese o tuviera problemas. De hecho, mete su cuña con Turquía, que es el típico elemento de la Alianza Atlántica, que uno no sabe exactamente qué, bueno, sí lo sabe, pero no entiende muy bien la postura, o sí la entiendes, pero esto es una pregunta que pongo yo en algunos de mis exámenes, ¿no? Turquía en la OTAN, Turquía como aliado de Rusia en determinados conceptos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí, no? Pues es esa otra vieja táctica, ¿no? De tener una cuña dentro de la Alianza Atlántica que, bueno, que pone piedrecitas en las ruedas o que mete palos en los radios de la bicicleta, ¿no? Son las dos posturas, las dos son nefastas, Una nos perjudica a todos los occidentales, otra, en este caso, la no aceptación de la democracia, perjudica a esa democracia, pero sobre todo le perjudica a sí mismo porque le hace perder, o debería hacerle perder enteros de cara a otras elecciones, ¿no? Yo no votaría jamás a una persona que no acepta, salvo que demuestre con pruebas fehacientes que ha habido algún tipo de amaño electoral, pues no me gustaría tener a esa persona como gobernante, porque no acepta las reglas del juego democrático. Hoy gobiernan los de mi área de pensamiento, estupendo, mañana gobernarán los otros, y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
para eso lo ha votado la gente. Y en este escenario, Ángela, de un poco de pérdida de poder de los estados, capacidad de controlar todas estas amenazas, de sufrir mucho más ante esta pluralidad de amenazas, de riesgos, ¿qué se puede trabajar desde el derecho penal? ¿Estamos bien cubiertos? ¿Faltan figuras? ¿Hay que reaccionar más rápido? Siempre se dice que el derecho reacciona ante la comisión delictiva, no antecede a la comisión directiva. ¿Estamos cubiertos y tenemos una visión endurecida todavía del Estado de Derecho, o crees que de repente existe una crisis a este respecto? Bueno, a ver, por partes, ciertamente Es amplia, por cierto. Es muy amplia, es complicada, siempre hay cosas que mejorar. Yo creo que la normativa está para la sociedad y, por lo tanto, si la sociedad avanza, la normativa tiene que irse adecuando a ella, eso sin lugar a dudas. No podemos decir tampoco que no estamos cubiertos, porque sí, lo estamos, o sea, eso sin lugar a dudas también. Lo único que es que avanza de manera, de pasos agigantados y las normativas, es verdad que no vivimos el mejor momento de seguridad plena jurídica en el penal, porque hemos sufrido demasiados modificaciones en muy poco tiempo, pero para nosotros nos da igual quién sea el actor. Hoy en día en el derecho penal lo importante es quién acomete la autoría del delito y no importa si es un Estado, si está detrás de una amenaza de un ataque oportuno, cibernético, si un aspecto es infraestructura crítica, lo que sea, porque lo importante, lo que va a sancionar es el comportamiento que ha dañado una norma penal que nos dice que es un delito, ¿no? O sea, eso es lo primero. Por lo tanto, cubiertos sí estamos. ¿Necesitamos mejorar en todas las actuaciones que se están dando? Pues sí, también eso es cierto. Al final lo que busca un actor maligno es interferir en todos nuestros servicios, ¿no?, gubernamentales y extraer inteligencia, robar propiedad intelectual, impedir tipos de ataques, y esto ha provocado la necesidad de también observar nuestras políticas y ver qué podemos adecuar en todo ello la normativa. Sí que es cierto que también necesitamos colaboración internacional, porque al final podemos ser pioneros en muchas cosas, pero ya estamos viendo, y lo hemos ido comentando a lo largo de toda esta charla, que esto no se queda en la obsolescencia de un país, esto está saltando de uno a otro. Entonces es necesario también una armonización de algunas normativas internacionales para, sobre todo, ayudar, para tener más definido qué está ocurriendo en el futuro. Antes hablaba de la propia Corte Penal Internacional. A día de hoy, la Corte Penal Internacional solo y exclusivamente tiene competencia en los crímenes de primer orden internacional: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Y ya está. Queremos avanzar teniendo esa Corte Penal Internacional para que tenga también más competencias, para que pueda tener mayores capacidades, pero al final los propios países con nuestra normativa, y España en concreto, sí tiene una normativa que ampara todo tipo de actuaciones. Lo único que la tecnología avanza y las rendijas de los daños a bienes jurídicos también avanzan. Y lo mismo que veíamos al principio con las fake news, que no existe un delito como tal llamado fake news, que tenemos que ir viendo el diseminado de tipos delictivos, pues lo mismo ocurre con cualquier tipo de actuación en ámbito cibernético, en el ciberespacio, que habrá que ver cuál es ese bien jurídico protegido que se está dañando. No importa en sí el sujeto concreto, vamos a tener esa normativa de protección, pero creo que de toda esta charla sí que ha quedado claro que se necesitan resolver problemas de competencias, problemas de jurisdicción, que a lo mejor sí que tenemos que dar una mejora a algunos tipos de ataques en el ámbito cibernético que estamos sufriendo. Vemos que sí, en el ámbito terrorista, especialmente en el ámbito ciber, tenemos una fuerte legislación, pero que con todos los problemas tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, muchas veces es difícil la parte probatoria de toda la actuación que se está dando. Podemos ver indicios, pero claro, el indicio no es una prueba. El indicio solamente es esa reminiscencia de lo que estamos observando y que muchas veces decimos, sabemos que ha podido ocurrir algo y ahora, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo llegamos hasta el final de todos esos hechos? Tenemos que dar un grandísimo avance en toda esa parte. Esto es una cadena completa, no podemos desarticular ramas del ordenamiento, y lo mismo que el penal tiene que avanzar, la parte preventiva, que yo creo que en esto tenemos que incidir mucho, la prevención del delito. Yo siempre lo digo a mis alumnos, hablamos mucho del derecho penal, pero no tenemos
tenemos que olvidarnos jamás que antes de abrir el Código Penal deberíamos evitar que se acometiera el delito. Por lo tanto, la concienciación de que esto es una realidad, de que el mundo cibernético está aquí y que dentro del mundo cibernético se producen muchísimos ciberataques. El ciberespionaje está a la orden del día y hay muchos problemas que se están dando a nivel internacional, y sobre todo conocimiento de lo que implican las redes y todo el tráfico de información que como usuarios cualquiera de nosotros podemos tener disposición, y cualquier Estado que también tiene que tener una ciberseguridad muy importante. Así que por eso digo, Santiago, una pregunta muy amplia, muy compleja, que se tiene que abordar desde muchos lados, pero de todo esto que indudablemente uno de esos retos sea la parte preventiva, porque lo que tenemos que buscar continuamente es evitar la apertura del Código Penal, es evitar el tener ya que sancionar, que vayamos a la previa, a qué ha ocurrido y cómo conseguimos pararlo, y que, como en el caso de los ciberterrorismos de autodiscamiento o cualquier tipo de actuación de ciberterrorismo previa, que no llegue al medio físico y que no llegue a convertirse en un tipo delictivo mucho más gravoso todavía. Entonces, ahí es donde también juega un punto fundamental. Eso yo sí que lo quería apuntar. Para terminar, si os parece, voy a introducir unas pocas preguntas de algunos asistentes. Si queréis, las lanzo genéricamente y nos pedimos quién queremos responderlas. Podemos responderlas todos, pero eso sí, brevemente. La primera nos pregunta qué efectos podría tener estas amenazas, estos riesgos globales, más a una escala planetaria, como por ejemplo entiendo el terrorismo, como entiendo algunas figuras delictivas de las que hemos mencionado, respecto al área específicamente de América Latina. Y aquí me gustaría al menos empezar yo diciendo, respecto al terrorismo, respecto a la insurgencia, respecto a la violencia política, vemos América Latina y vemos algunos cuantos países de América Latina con problemas en diferentes niveles de gravedad, más incipientes o históricamente más desarrollados, pero lo vemos muy, muy claro. Y vemos incluso la interacción entre terrorismo, insurgencia y crimen organizado, lo vemos sobre todo con el narcotráfico. Pienso Colombia, pienso la violencia actual en Ecuador, específicamente en el norte del país, guerrillas que pasan de Colombia, atraviesan la frontera ilegalmente e introducen una serie de elementos delictivos, organizaciones delictivas. Pienso en el tránsito de algunos miembros de organizaciones terroristas a través de América Latina para entrar ilegalmente en los Estados Unidos. Es decir, vemos evidencias claras de que en América Latina se reproducen algunos de los fenómenos que suceden en otras zonas geográficas, y vemos fenómenos específicos. Vemos unos cuantos fenómenos específicos. Evidentemente, si hablamos de cuestiones como la desinformación, las fake news, como los recursos energéticos, no podemos descontar una zona del planeta, y menos América Latina, porque, bueno, afortunadamente, por ejemplo, recursos energéticos es uno de los grandes yacimientos que quedan en este planeta. Entonces, evidentemente hay un impacto en la zona de América Latina indudable. Es decir, ya no hablamos de conflictos, las migraciones, etcétera, ya no tienen una zona, están circunscritas en una zona geográfica específica, sino que son problemas en la agenda global, que tenemos que solucionar globalmente una serie de países que nos encontramos en estos ámbitos. E incluso en un futuro, ¿por qué no pensar que las olas migratorias van a cambiar hacia otras zonas o van a provenir de otras zonas del planeta? Que a medida que de repente los recursos naturales vayan siendo más escasos, se produzcan otros nuevos fenómenos de violencia relativos con esto. Luego, no podemos descontar a América Latina. No sé si queréis aportar algo más, Alfredo o Ángela, en torno a esta pregunta. No, realmente poco más que añadir. Lo has complementado tú bastante bien, ¿no? Allí en América Latina no hay guerras convencionales, pero sí hay conflictos híbridos bastante evidentes, a lo que se suma bolsas de pobreza enormes que generan más conflicto todavía, más conflictividad social, y a medios de comunicación que también tienen su parte, no de responsabilidad, ni mucho menos, pero que de alguna forma también contribuyen a una sensación de inseguridad porque lo proclaman a los cuatro vientos, ¿no? No digo que no hagan su trabajo, pero a lo mejor podrían hacerlo de otra forma que no sea tan evidente, ¿no? Pero poco más. Los conflictos están y son obvios y evidentes. Y las operaciones de influencia china en América Latina están a la orden del día. Se está comprando América Latina como se compraron África hace un par de decenios.
Nos preguntaban también, interpreto un poco la pregunta, nos preguntaban sobre la relación de ciertos delitos sexuales generados por, no sé si organizaciones cerradas, pero por grupos de personas con cierta estructura, grupos más amplios, y nos preguntaban la concomitancia con delitos de violencia que puedan tener que ver con el terrorismo. Yo creo que son dos cosas tremendamente diferentes. Desde luego, penalmente están muy alejadas. Entiendo que porque el terrorismo tiene siempre objetivos políticos y subsidiariamente ideológicos, y en este caso los objetivos son estrictamente sexuales, es decir, la satisfacción de un determinado deseo o impulso sexual, y no conllevan la magnificación del estado de terror entre la población, no tienen esa amenaza mayoritaria, no van en contra del cambio y la modificación o atentar a las bases de un Estado. Claramente son dos fenómenos totalmente distintos. No sé si, Ángela, tú quieres aportar algo en este caso. Lo has dicho perfectamente bien, son dos fenómenos totalmente distintos. Yo no sé si la pregunta va más hacia lesa humanidad, que implique que ya vaya unido a temas de sexualidad, pero son temas distintos, que puede estar unido que una organización o grupo criminal, además de hacer actuante terrorista, también tenga una de sus vertientes de explotación sexual o que acometa agresiones sexuales. Hombre, por poder puede ser, o sea, eso sin lugar a dudas. Nadie dice que a lo mejor en el terrorismo islamista haya también dentro de la organización posibles agresiones sexuales a algunas de sus mujeres, pero eso son bifurcaciones diferenciadas que no tienen comparaciones distintas en tipos delictivos porque son bienes jurídicos totalmente distintos. Lo que queda clarísimo que si es un tema de sexualidad, mientras haya una quiebra a la libertad sexual, y a día de hoy como está recogido, es una agresión sexual. Todo aquello que quiebre la libertad o la indemnidad si son menores sexuales, estamos dentro de esas agresiones sexuales. Eso sí, pero entiendo yo que por la pregunta está ramificado y son cosas distintas. Otra cuestión sería si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que dentro de una de esas tipologías puede estar la parte de las violaciones sexuales. Eso podría ser. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, como siempre, contar con Alfredo Rodríguez, coordinador del Máster de Seguridad Internacional, y con Ángela Casals, profesora de Derecho Penal y colaboradora del área de Ciencias de la Seguridad, esta tarde. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros, asistentes, por vuestra atención, y os convocamos para futuras Open Classes y futuras convocatorias. Muchísimas gracias.